Buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este ecoparque que se llama El Gaitero, en el municipio de Sopetrán, en el departamento de Antioquia, occidente del departamento, más o menos a 1 hora de Medellín. Llegan las personas a disfrutar del campo, a disfrutar de una tarde de sol. También hay pesca, animales de diferentes especies, cachama, tilapia roja, tilapia negra. Está muy cerca del casco urbano. Aquí se está apoyando el trabajo de los campesinos de este país, porque hay personas que trabajan aquí que son campesinos de la región. Entonces se les está dando esa oportunidad. Bienvenidos al capítulo de hoy. De la mano de una médica veterinaria conoceremos sobre una enfermedad que se conoce como actinobacilosis porcina. ¿Qué genera? ¿Cómo se puede prevenir? Todos los detalles en la finca de hoy. Quizás usted no se ha preguntado cuáles son esos daños que realiza la fertilización a los potreros. En el siguiente informe les contaremos cuáles son los beneficios de utilizar forrajes que dan un gran aporte nutricional. Todos los detalles en instantes. Ya les hablaremos sobre una enfermedad que se conoce como hambre oculta. ¿En qué consiste? En que aunque usted ve una persona con sobrepeso, realmente está desnutrida. Todo esto se puede solucionar con ayuda del maíz. ¿Cómo se hace? Ya se los contamos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. La actinobacilosis porcina es una enfermedad respiratoria transmitida por una bacteria que ocasiona mortalidad, sobre todo en lechones lactantes, ocasionando síntomas como neumonía, decoloración en la piel y artritis. Debe ser controlada con medidas estrictas de bioseguridad para evitar el contagio a otros porcinos. Esta enfermedad genera pérdidas para los productores, ya que entre los síntomas secundarios se encuentra la reducción en el consumo de alimentos y la disminución de masa muscular. La actinobacilosis o pleuroneumonía porcina es causada por la bacteria, como te dije anteriormente, Actinobacillus pleuropneumoniae, y generalmente afecta las vías respiratorias. Uno de los síntomas que se presenta es la muerte súbita del animal con presencia de sangrado por la nariz. En otros casos puede haber muerte súbita del animal, en esos casos puede haber afección de tipo cardiovascular y adicionalmente hay pacientes que presentan lo que es tos, dificultad respiratoria. La enfermedad se transmite principalmente por el sistema respiratorio que emiten los porcinos contagiados y se aloja en los pulmones, lo cual ocasiona las dificultades respiratorias y los problemas como la tos. La bacteria puede ser contagiada y afectar a otros animales independientemente de la etapa en la que se encuentren, pero los más susceptibles son los lechones que se encuentren entre las semanas 6 y 8 del sistema productivo. Son más resistentes, pero son más susceptibles los lechones. De hecho, los esquemas que hay de prevención pues manejan la vacunación para evitar la severidad de los signos clínicos. Pero sí es bastante frecuente encontrarlo en animales jóvenes y la diseminación es muy rápida, sobre todo en las épocas en las cuales hay corrientes de aire frías. El hacinamiento también de los animales, gran cantidad de animales en un mismo sitio puede favorecer la diseminación de la enfermedad y pues obviamente el estrés de la manipulación de esos individuos, la mala alimentación puede favorecer ese desarrollo. Entre los síntomas que aparecen en los cerdos está el sangrado de la nariz, la secreción nasal, tos y orejas azules. La bacteria produce una inflamación en el tejido pulmonar, lo que genera las alteraciones respiratorias. También afecta el sistema cardiovascular. El tratamiento antibiótico debe realizarse inmediatamente, ya que la enfermedad actúa con rapidez. Pues digamos que de 10 porcinos, pues 3 van a tener la enfermedad y a su vez la van a diseminar rápidamente. El periodo de infección varía entre 12 horas a 3 días, o sea que un individuo que recibe la bacteria puede estar en 12 horas desarrollando la enfermedad. ¿Sí? Entonces, factores de estrés como el hacinamiento, la inclusión de nuevos animales en la piara hace que esos individuos que podían haber respondido mejor desencadenen rápidamente la enfermedad. Los animales que ya padezcan la enfermedad no deben ser mezclados con animales sanos, deben ser retirados y se tiene que realizar una desinfección al sitio en general donde permanecen. El productor también debe tener en cuenta las normas de bioseguridad, como que el personal que ingrese cumpla con requerimientos como ducharse antes de ingresar a la producción, tener un overol, botas y tapabocas. Si se sospecha o se introduce un animal nuevo, por ejemplo,
ese animal debe tener su periodo de cuarentena y el manejo, a ser supervisado varias veces en el día, y el manejo de todo lo que es el alimento, pues debe ser importante no mezclar alimento que haya tenido residualidad a contacto con el individuo con un alimento nuevo que esté en el almacén. También el ingreso de animales, el periodo de cuarentena, los sistemas de limpieza de la piara, la cama, las corrientes de aire frías presentes en el ambiente y la humedad. La bacteria puede sobrevivir hasta 30 días en agua a una temperatura de 4 grados. Tiene esa particularidad. Entonces, si no hay una buena desinfección de las áreas, pues obviamente si hay contaminación de esa agua puede haber un factor de transmisión dentro de esa piara. La enfermedad puede resultar bastante costosa para los productores debido al alto número de antibióticos requeridos, ya que debe realizarse el tratamiento por una semana o más. Además, contar con asistencia de médicos veterinarios. Por eso es mejor estar atento, cumplir con las recomendaciones para así evitar la aparición de la actinobacilosis porcina. En el municipio de Piedecuesta, Santander, visitamos este cultivo de tabaco con media hectárea de extensión y de la mano de este agricultor y tabacalero con toda una vida de experiencia, conocimos el manejo que se tiene con las plantas después de que se ha logrado el tamaño ideal en los semilleros y se ha realizado el trasplante a campo. ¿Qué se debe o no se debe hacer desde el día 1 de la siembra? Pues en ese primer día no se recomienda realizar fertilización debido a que las plantas aún no tienen raíces suficientemente fuertes. Esta labor podría más bien debilitarlas. La semilla del tabaco no se puede como tal decir yo voy a echar la semilla en el hueco, o sea, donde va a quedar la planta definitivamente, porque eso es un proceso que no se ha dado. De por sí tenemos que hacer los semilleros en otra parte para decir el trasplante a los lotes donde se va a quedar el cultivo. A los 8 días del trasplante se recomienda la fertilización, porque es que lo que pasa es que está muy débil la mata, no ha agarrado la raicecita, no ha podido, no asimila, y al ponerle echarle químico, entonces de una vez uno la mata. La distancia entre cada planta debe ser de 50 centímetros y entre surcos de 1 metro aproximadamente. Después de sembradas las plantas de tabaco deben estar recibiendo agua por lo menos cada 3 días durante todo su ciclo productivo. Luego viene la primera de hierba, la primera abonada, fumigo y segunda revuelta, segundo aporque. Y ya como ven ustedes, este cultivo ya está dispuesto para empezar a hacer la esbajerada. Que hacer la primera recolección. Toca que hacerle dos de hierbos, eso se echa asadón, toca que echarle asadón, limpiarlo y fumigarlo cada 8 días. Durante todo el ciclo del cultivo solo se realizan 2 deshierves. El primero debe hacerse a los 10 o 12 días luego de la siembra y el segundo se realiza a los 18 o 20 días. La fumigación, en cambio, sí es una labor semanal. Si es posible, depende también, si se ve uno que el cultivo está emplagado, toca que adelantar la fumigación de los 8 días, toca que por ahí a los 5 días, así depende. A veces también hay veces que se demora hasta 10 días, porque si uno está mirando todos los días el cultivo y en de que no le caiga plagas, algunos así, entonces insectos ninguno, pues entonces no requiere veneno. De no cumplirse con las fumigaciones semanales, las 2 plagas más comunes que pueden presentar estos cultivos son el llamado cogollero del tabaco y los pulgones, también llamados piojillos. El primer insecto se alimenta de las hojas jóvenes y los brotes, ocasionando perforaciones en las mismas. Los piojillos, por su parte, se caracterizan por ser succionadores de la savia de la planta y provocar la posterior aparición de hongos. Son los más que nos hacen daños en el tabaco. Que el gusano cogollero, eso como la mariposa de una vez llega y pone el huevito y al otro día nace y empieza a comerse la hoja tiernitica. Ella no come ya hoja grande, no. Con el continuo no quiere es hoja tiernitica y entonces de una vez empieza a comérsela y ya por más que se humigue ya eso es roto, ya quedan ahí para capotes porque ya no sirven para capas. A los 60 o 65 días de sembradas las plantas, empieza la primera recolección. De ahí en adelante, semanalmente los agricultores deben ir cosechando hojas desde la parte inferior de la planta hacia la corona. Hay personas que cultivan y tienen mucho cuidado con el cultivo y muchas veces el bajera uno puede a los 52, a los 55 días de trasplante, porque eso depende del esmero y el cuidado que le tenga el cosechero a la planta.
En este municipio de Santander, los pequeños productores son protagonistas en la siembra de tabaco. Según nuestro entrevistado Aníbal Cadena, la mayoría de estos prefieren sembrar solo media hectárea y con esto llevar un flujo de trabajo que les permita estar produciendo hojas consecutivamente. Nosotros no sembramos bastante, porque lo menos sería sembrar 15.000, 20.000 matas, lo de una hectárea de una. Pero entonces lo que pasa es que entonces el manejo sería más demoroso, porque teníamos que tener un montón de empleados para poder hacer el trabajo, porque es que lo que pasa es que esto requiere bastante tiempo para poder recolectar cada 8 días, cada 7 días, y tener en cuenta de que hay que recogerlo con mucho cuidado. Si en cambio usted siembra bastante, entonces no es uno capaz de dedicarle tiempo para sacar capas y capotes, que es lo que necesitamos. La idea de realizar las labores culturales correspondientes y llevar un control sanitario estricto en el cultivo no solo va direccionado al buen desarrollo de las plantas, sino a la obtención de más hojas que sirvan como capa, es decir, hojas grandes que son las que funcionarán en la transformación para el enrollado de los puros. El suelo siempre está emitiendo óxido nitroso, un gas ligeramente tóxico, anestésico y disociativo, cuya permanencia en la atmósfera es de por lo menos 100 años, generando el 5% del efecto invernadero artificial, problema que se agrava si este supera los volúmenes normales. Esa es la premisa con la que el biólogo Daniel Mauricio Villegas toma frecuentemente este equipo llamado GasMed para analizar los suelos de las parcelas demostrativas del Centro Internacional de Agricultura CIAT, ubicado en Palmira, Valle del Cauca. El equipo funciona con un fenómeno que se llama el FTIR, que significa espectroscopía infrarroja transformada por Fourier. Entonces ahí básicamente lo que hace el equipo es que él toma una muestra de gas y luego él tiene unas librerías en su software que lo hace es que las compara, y él sabe que cada una de las distintas moléculas que puede haber en esa muestra, digamos, de gas total, tiene una absorbancia específica. Entonces, dependiendo de la absorbancia de esas moléculas, él va a calcular una concentración. Cuando está superior, por ejemplo, al 60%, entonces ahí vemos que la mayoría del fertilizante que estamos aplicando se está perdiendo en el suelo y la pastura no está en capacidad de aprovecharla para producir biomasa. El aparato muestra en este monitor el análisis de los gases que recirculan en su interior y le llegan a través de estas dos mangueras que se conectan a esta cámara de aire, que a su vez se conecta temporalmente a esta otra cámara de PVC instalada en un punto fijo del potrero. Las mediciones se extienden por 10 minutos en cada punto y consideran un total de 25 parámetros diferentes en forma simultánea, entre los que se cuentan concentraciones de vapor de agua, dióxido de carbono y metano. La nitrificación sería la responsable de los mayores efectos negativos en el entorno, más cuando las fertilizaciones se realizan de manera exagerada. Lo que sucede es que cuando llega nitrógeno al suelo, que puede ser por forma inorgánica a través de fertilizantes nitrogenados o por forma inorgánica a través de la orina o el estiércol del animal, llegan unos microorganismos del suelo que transforman ese nitrógeno y lo transforman en otras formas que no están fácilmente disponibles para las plantas y que no están tan estables en el suelo, que se llama el nitrato, la lixiviación de nitratos, con lo cual estamos contribuyendo a la contaminación de aguas subterráneas o a la producción de dióxido nitroso. Es un gas con potencial de calentamiento global 300 veces más alto que el dióxido de carbono. Las mediciones de muestras de suelo, principalmente en ecosistemas agropecuarios, con periodos de incubación de los microorganismos en diferentes épocas y bajo diferentes pasturas, consideran también aspectos como el rendimiento de estas, calidad y resistencia a factores tanto bióticos como abióticos. Cuantificamos cómo es la formación de nitrato a través del tiempo y eso lo acompañamos con cuantificación de esos microorganismos que son los que producen ese nitrato. Hay otra metodología que es la medición de gases de efecto invernadero directamente en el sistema. Entonces nosotros hacemos aquí en una de estas parcelas experimentales, hacemos simulación de deposición de orina, deposición de estiércol o de vertimiento de fertilizantes. De acuerdo con los estudios, la recomendación de los profesionales para evitar la nitrificación es dosificar primero las fertilizaciones que se hagan sobre los potreros o sobre cualquier cultivo, con el fin de que los nutrientes lleguen verdaderamente a la planta. Dividir, digamos, lo de la concentración del año en tres diferentes aplicaciones, un 40% en la primera y en las dos restantes un 30% cada una. De manera que tenemos un 40, 30, 30. Cuando llegamos, hacemos una aplicación muy alta en un punto específico, lo que sucede es que hay como lo que llamamos unos puntos calientes de nitrificación.
donde hay tanto exceso de nitrógeno que la planta no es capaz de aprovecharlo para sí misma y entonces llegan todos esos microorganismos que están en el suelo y lo aprovechan es para ellos. El trabajo con pasturas mejoradas, el híbrido de la braquiaria humidícola, por ejemplo, también es otra estrategia de mitigación. Que hemos podido identificar pasturas que pueden reducir ese efecto hasta en un 70%. Hay unas particularmente de braquiaria que tienen la habilidad de liberar unos compuestos químicos al suelo que reducen la actividad de estos microorganismos. La rotación de cultivos sería la última estrategia para prevenir la nitrificación, generando efectos positivos no solo para las pasturas, sino para el cultivo con que se intercambia. Cuando tenemos sistemas de rotación de cultivos, también puede aumentar la productividad del cultivo siguiente. Hemos visto que cuando se tiene la pastura y luego se siembra el maíz, ese maíz es un 160% más productivo en comparación con el sistema donde siempre se había cosechado maíz. A pesar de los estudios sobre nitrificación que llevan más de 30 años, no existe aún una fórmula que permita intervenir el problema de manera definitiva, excepto la prevención. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿qué animal produce una hormona que se llama cortisol? A. El camarón. B. El gallo. C. El toro. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿qué animal produce una hormona que se llama cortisol? A. El camarón. B. El gallo. C. El toro. La respuesta correcta es la C. El toro produce y libera una hormona que se llama cortisol, que se genera como respuesta al estrés del animal, ya sea por gritos o por un manejo inadecuado. Para garantizar la productividad de la explotación caprina, es fundamental el manejo adecuado que se le debe brindar desde que nace el animal hasta su etapa de madurez para prevenir enfermedades. En este caso, hablaremos de la coccidiosis intestinal. Es una enfermedad parasitaria producida por la falta de higiene, el calor y el exceso de humedad en las crías recién nacidas entre el primer y segundo mes, debido a su baja hemología, causando diarreas, pérdidas de peso, incluso mortalidad en las crías. La coccidiosis es una patología generada por un protozoario. Esta es ingerida por los animales vía oral y genera diarreas, bajas condiciones corporales y en muchos casos la muerte. Los factores que generan esta patología son el ooquiste, que es el protozoario, se encuentra en las heces, en el medio ambiente, en el pasto y en el agua, en bebederos y en comederos contaminados. Si un cabro recién nacido padece esta enfermedad, la diarrea es el síntoma más común que manifiesta. Además, en la región perianal presenta manchas de color oscuro. Si en un caso hipotético la cría no presenta diarreas, los síntomas que le podrán poner en alerta son dolores abdominales, mucosas pálidas, rechazo de los alimentos con pérdida de peso, decaimiento por deshidratación y anemia. Los signos que presenta el individuo, hay que tener claro que son individuos, más que todo animales pequeños, corderos y cabritos, esta patología genera diarreas, bajas condiciones corporales y en muchos casos la muerte. Otro signo importante es el DAX-score, que es la cantidad de heces en periné abundante. La prevención es teniendo el lugar donde están los animales, un ambiente seco, un ambiente limpio, donde no pueda estar el parásito presente. La humedad relativa de más del 70%, el hacinamiento y estrés son los factores que influyen en la propagación de esta enfermedad. Por este motivo, es fundamental que el productor realice un adecuado mantenimiento del corral donde están las crías para prevenir la coccidiosis, que generalmente se propaga por medio de las heces del animal infectado y este puede ser ingerido por otra cabra. Los comederos y bebederos también son factores que pueden generar la transmisión al resto de los animales. Por eso es importante que aísle el animal enfermo para evitar la propagación y mantenga con agua el bebedero de la cabrita infectada para que pueda hidratarse. La recomendación para los productores de ovinos y de caprinos es siempre que se ayuden de los diagnósticos de laboratorio, coprologías, cuadros hemáticos, siempre que tengan este servicio a la mano. La coprología, digamos,
es buena que la haga el productor individual y más o menos cada 3, 4 meses si no presenta enfermedad. Uno de los factores esenciales que debe tener en cuenta el productor es realizar un plan de prevención de enfermedades con el fin de garantizar el rendimiento productivo, razón por la cual nuestra entrevistada recomienda el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Si el animal, por medio de la técnica diagnóstica como es la coprología y por medio de los signos, ya sabes que es una coccidiosis, puedes instaurar un tratamiento con anticoccidiales. Uno es administrar amprolio, si no te funciona puedes utilizar también toltrasuril, y si ya ves que no te funciona esto, puedes combinarlo también con antibiótico. El valor, digamos, por producto puede ser de 100.000 pesos, pero igual si tú lo ves por la parte económica, lo que el productor al comprar el tratamiento va a evitarse en una mortalidad o en una morbilidad, el precio no es alto, dado que vas a evitar muchas enfermedades, vas a evitar que los animales se te mueran. Una recomendación que brinda la médica veterinaria Luisa Triana es mantener con una adecuada higiene el lugar donde los animales van a estar acopiados para evitar la acumulación de heces, que sea un ambiente seco sin humedad. Instala los bebederos y comederos en la parte exterior del corral para evitar que el estiércol de las cabritas contamine el agua y el alimento. SGBIOH2 es el nombre de este nuevo híbrido de maíz liberado recientemente como parte de la iniciativa mundial Harvest Plus, cuyo objetivo es mejorar la nutrición humana a través de los cultivos biofortificados, en este caso a través del maíz blanco con altos niveles de zinc, elemento bastante escaso en la dieta de los colombianos. El desarrollo, que cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas, resume años de trabajo realizados por investigadores del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo CIMMYT, ubicado en Palmira, Valle del Cauca, el cual tiene muy claras las propiedades de la nueva semilla. Alto contenido de zinc. Este tiene como 33 partes por millón comparado con 20, 22 partes por millón que tienen los maíces normales. Y es tolerante a las enfermedades. El zinc interviene en muchas reacciones enzimáticas que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la salud estomacal inclusive, ¿no? Entonces hay muchos problemas de diarrea que se atribuyen, son causados por la deficiencia de zinc. Y en Colombia, en promedio, es más o menos 22% de la población tiene ese problema de zinc. Pero en las costas pacífica y atlántica esto llega a más del 60%. El híbrido, para el que se estudiaron 28.000 colecciones de maíz guardadas en México, en otra de las sedes de la entidad investigadora, promete además de alto contenido de zinc, provitamina A, resistencia a enfermedades como la mancha gris y afectaciones por hongos, grano más duro y cristalino que facilite el trillado y un mayor rendimiento por hectárea, lo que además representa una oportunidad de negocio para los campesinos colombianos. Colombia está comprando un poco más de 6 millones de toneladas. Por un valor superior a los $1.000 millones. Colombia sí puede ser autosuficiente en producir maíz. Tiene más 18 millones de hectáreas posibles para sembrar maíz y solamente se siembra medio millón de hectáreas. La zona que más produce maíz potencialmente es la zona cafetera. En 5 meses o 6 meses máximo uno puede tener una producción de 10, 12 o 14 toneladas por hectárea. El Valle del Cauca, acá donde estamos, se puede producir fácilmente más de 10 toneladas por hectárea. En los llanos orientales, el rendimiento puede ser 7, 8 toneladas por hectárea, que ya lo están obteniendo los productores, con el adicional de que ahí hay mucha tierra todavía para producir. Se puede sembrar en el Huila. En el cultivo del maíz, el mayor polinizador es el viento, razón por la que los investigadores cuidan minuciosamente tanto de la distancia como del tiempo. No en vano, el polen tiene un alcance de hasta 300 metros. Esa es la razón por la que en estos campos de hibridación es normal ver estas bolsas de papel con las que se dirige la polinización. La bolsa es puesta inicialmente en las espigas masculinas identificadas durante la floración y llevada luego a la planta también en floración que va a producir la semilla. Esta a su vez es cosechada para repetir el proceso por lo menos durante otros 5 a 8 años más. En un campo que tenga 1.000, 2.000 o 3.000 plantas, se va mirando cuál es la mejor y se lo marca. Y se le toma la parte masculina, se le lleva la parte femenina y poco a poco se va haciendo de ese individuo algo más selecto, algo más diferente y algo mejor.
Como eso se repite a través del tiempo, 6, 7, 8 años, uno llega finalmente a un producto como este, ¿no? Este producto tiene dos padres, el más amarillo es uno de ellos y el más verde es el otro, pero originalmente vinieron de un material como el que está al otro lado, ¿no? Que todas las plantas son diferentes una de la otra. Entonces es cuestión de trabajar, de identificar, de mirar, de seleccionar año tras año, y cuando uno ya tiene los padres definidos, los padres hechos, los combina entre ellos para sacar un híbrido. Otro de los trabajos consiste en intervenir la genética de la planta desde la línea materna, es decir, mediante la autofecundación. El grano de polen, los núcleos se dirigen a la parte femenina y no lo fecundan, pero de todas maneras el grano se forma. Si a ese granito lo hacemos germinar y le aplicamos un químico que se llama colchicina, entonces el grano, el número de cromosomas de esa parte femenina se duplica y ya tenemos una línea en un solo año. Según nuestro entrevistado, ingeniero agrónomo del Perú y maestro y doctorado en los Estados Unidos, la diferencia del nuevo híbrido con las semillas tradicionales es que esta técnica toma en cuenta las propiedades de toda la planta, no como han hecho por siglos nuestros campesinos, que es a partir de las mazorcas consideradas las mejores por su tamaño de grano y color, lo cual da como resultado plantas supremamente altas, tardías en producción y poco rendidoras. La demanda de maíz a nivel mundial ha incrementado con la utilización como materia prima para la elaboración de alcohol destinado a los vehículos en los Estados Unidos, además del aprovechamiento del cereal como alimento de animales hasta en un 60% de la dieta en la India y China, por lo que la meta de las 814.000 millones de toneladas consumidas a 2020 a nivel mundial se superó desde hace ya 2 años. Uno de los momentos productivos donde se corre más el riesgo de elevar los índices de mortalidad de los cerdos es en el nacimiento. Se estima que de 10 lechones recién nacidos, 2 pueden morir en el parto. Por esta razón, los productores establecen estrategias para mitigar este fenómeno. Desde que la cerda está en gestación y se encuentra en la última semana, se debe llevar a un espacio que cuente con una temperatura entre los 28 a 30 grados centígrados, por lo menos de 3 o 4 días antes del parto, para que logre adaptarse y esté más tranquila. La instalación debe estar limpia, con buenas condiciones higiénicas y seco para asegurar el parto. En el momento del parto es recomendado estar muy pendiente de las cerdas. Normalmente las cerdas tienen la costumbre biológicamente de parir en la madrugada o a medianoche. Entonces hay que estar muy pendiente del momento del parto y acompañarla durante todo este proceso. Bien se sabe que ellas tienen la capacidad de realizar su parto solas, pero es necesario tener un acompañamiento porque muchas veces quedan lechones dentro, que pueden ser momias, momificaciones o fetos que no se terminaron de desarrollar. Una vez inicia el proceso del parto, la atención va dirigida a los lechones, que a medida que vayan naciendo se deben limpiar con un polvo para eliminar cualquier residuo de la placenta de la madre. Según nuestra entrevistada, puede ser con harina de trigo. Este procedimiento se debe hacer de manera ágil debido a que las cerdas paren en intervalos de 1 a 5 minutos. Y eso es para eliminar los residuos de la placenta, para limpiar a los lechones. Debido a que ellos están en medio ambiente, están más expuestos a una carga parasitaria por el tema de los moscos, zancudos o algún tipo de ectoparásito. Una vez que se limpia muy bien el lechón, lo que se hace es limpiar los orificios nasales y vocales para que el lechón inicie su tema de la respiración. Una vez eso ha sucedido, se debe cortar el ombligo, desinfectar el ombligo con yodo. Posteriormente se coloca el lechón al lado de la cerda para que reciba el calostro de la mamá durante las primeras 24 y 72 horas de vida para generar una buena defensa en su sistema digestivo, pueda recibir energía suficiente para su crecimiento y desarrollo. Ellas consumen leche durante 21 días, ¿sí? Más o menos al día 20, 19 empiezan el tema de los preiniciadores, que son alimentos que empiezan a adaptar el tracto gastrointestinal del cerdo a alimentos concentrados o alimentos secos. Pero inicialmente ellos únicamente consumen calostro de 24 a 48 horas y a partir de ahí es una dieta líquida durante 21 días, 21 o 25 días, depende de la producción. En cuanto a la parte médica, la zootecnista Ana María Colonia recalca la importancia de que los lechones reciban una adición de hierro debido a la baja concentración que hay en su sangre, y este les permite que el oxígeno se transporte por todo el cuerpo. Luego, entre los 5 a 10 días, se les suministra multivitamínicos y después de un mes se inicia con un plan de vacunación.
Otro de los procedimientos que se realiza es el descolmillado y descole, pero este depende de las altas densidades que se manejan en el lugar donde se encuentran las camadas, pues esto les genera estrés y distracción. Sin embargo, ella nos cuenta cómo manejar esta conducta. Esas son dos prácticas que se suelen hacer en los sistemas de producción de alta eficiencia, porque manejamos gran número de animales, y eso se hace básicamente para evitar el canibalismo en las poblaciones. Pero si nosotros estamos hablando de un sistema tradicional, muchas veces se dejan los colmillos, se liman un poco como para no maltratar las mamas de la cerda y que luego ella no quiera amamantar a sus lechones, y la cola se deja intacta. Si se asegura que ellos tengan un control de la ansiedad en el sistema de producción, manteniendo alimentos altos en fibra, o que tengan algún tipo de método para que se entretengan, como las cadenas, balones o algún utensilio que ellos generen movimiento, entonces van a disminuir su ansiedad, por lo tanto no es recomendable o no se recomendaría totalmente el quitar la cola. Una de las recomendaciones que brinda nuestra entrevistada es que la temperatura donde permanecerán los lechones sea de 35 a 38 grados centígrados, en un lugar donde tenga aireación. Recuerde que siguiendo un protocolo adecuado de atención al lechón recién nacido podrá garantizar el rendimiento de su producción y reducirá la mortalidad de los lechones. Al regreso, hablaremos de una norma de certificación para que las ganaderías sean amigables con el medio ambiente y veremos los parámetros de calidad para la comercialización del lulo selva. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Desde el año 2010 existe una norma que sirve para la regulación en la responsabilidad social de las explotaciones ganaderas. Es decir, que no contaminen el medio ambiente, pero que sean productivas y rentables. ¿Qué dice esa norma? Ya se los contamos. Nos trasladamos hasta el eje cafetero para conocer una asociación de agricultores que están sembrando lulo y lo están comercializando muy bien. ¿Cómo lo están haciendo y qué parámetros tienen presentes? Ya se los contamos en este programa. Nuestra compañera periodista Rocío Carrillo se encuentra desde un criadero de la raza chino santanderiano que es muy resistente y también contribuye a la fertilidad dentro de una explotación. Todos los detalles en instantes. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. El primer paso que nosotros dimos fue certificarnos en buenas prácticas ganaderas, lo cual trae muchos beneficios para los productores. El manejo de registros nos ayuda a organizarnos y saber en qué estamos invirtiendo, cómo estamos produciendo. De igual manera, le sirve a los trabajadores para conocer cómo es el sistema de producción adecuado que existe en los mercados. Rainforest Alliance es una organización internacional sin fines de lucro que busca realizar cambios en algunos problemas sociales y ambientales importantes. Básicamente es una alianza entre empresas, agricultores, silvicultores y comunidades para hacer de los negocios una actividad responsable tanto para el medio ambiente como para las personas. Estamos enfocados en el tema de sostenibilidad, en la parte ambiental, social y económica de la empresa. Entonces nosotros ya teníamos una base. Las BPG están casi un 60-70% de lo que exige esa normatividad. Es un sello internacional, actualmente una sola finca en Colombia está certificada, hay varias, creo que hay menos de 10 en el país, pero ya empieza uno a llegar a unos mercados más específicos, un nicho de mercado que apunta a un valor diferencial para el precio de la canal. Algunos de los principios que las explotaciones agropecuarias deben cumplir para la certificación es el manejo sostenible de pasturas, bienestar animal, reducir las huellas de carbono, implementar sistemas de manejo integrado, mitigar el cambio climático, hacer un uso racional de los recursos naturales y enfocarse también en proteger los ecosistemas cercanos. La capacitación de los trabajadores, la dotación, todo el compromiso de la parte de seguridad social, tener extintores, señalización, botiquín, eso en la parte laboral. La parte ambiental también es un poco más exigente, entonces hace un inventario en general de cómo estamos nosotros en arbustos, y es importante, lo que hemos visto es que necesitamos sembrar más árboles, buscar un tema de silvopastoreo, un tema
más ambiental que la norma de BPG. En la finca atraviesa un caño y la finca colinda, como les comenté, con el río Sinú. Entonces el tema de fumigación, del uso agroquímico también lo estamos disminuyendo, el acceso directo de los animales a esta fuente también lo estamos quitando. Entonces es importante pues, ese enfoque más ambiental y el impacto que nosotros tenemos con las comunidades que son vecinas. Entonces cómo impacta esta finca en esas comunidades. Aunque el sello internacional no exige una cantidad exacta de arbustos o árboles en las fincas, sí requiere que los productores vayan trabajando paulatinamente en mejorar este aspecto en sus predios y procurar que haya aproximadamente más de 250 árboles por hectárea e ir incrementando la cantidad. Esta estrategia va directamente relacionada con los principios de mitigación de cambio climático y el bienestar animal, en este caso de los semovientes. Lo que nosotros estamos buscando en esta finca que sea amigable con el medio ambiente son rotaciones de menos de 1 hectárea o media hectárea, altas cargas, como vemos aquí hay un lote de más de 70 animales. Esa certificación lo que uno puede obtener es como mínimo un 20% adicional de un precio normal que tiene el ganadería tradicional. Entonces la idea es empezar a llegar a esos mercados de valor, demostrarle el trabajo que nosotros estamos haciendo. Ustedes ven la docilidad de los animales aquí en el predio, la oferta de forraje, sombra, todas estas condiciones que se le están dando para tener animales con una buena terneza, animales jóvenes, que es la tendencia y que cada vez vamos exigiendo no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Actualmente, este predio ganadero con propósito cárnico sigue en el cumplimiento de la normatividad para lograr esta certificación que además representa un sello de garantía para el consumidor. La proyección a futuro es lograr una certificación orgánica que les otorgaría el título de una producción libre de agroquímicos en el manejo de los suelos. Todo eso con el objetivo de producir con la calidad que exigen los mercados de exportación. En la finca La Divisa, ubicada en Belén de Umbría, en el departamento de Risaralda, realizan una estrategia de caficultura climáticamente inteligente que se basa en cultivar árboles en medio de los cafetales para que les dé sombrío al cultivo y así se pueda proteger la capa vegetal de la tierra. Estos sistemas agroforestales se han ido implementando por la elevada temperatura que afectan los cultivos y como solución, el agricultor Julio Enrique Grajales optó por la siembra de café en asocio de especies arbóreas como estrategia de protección. La estrategia de caficultura climáticamente inteligente que va encaminada a ajustar los sistemas productivos según las condiciones climatológicas de cada región cafetera del país. Es así como en zonas donde se requiere de la implementación de un sombrío, estamos recomendando la adaptación de un sombrío con especies adecuadas, con distancias de siembra adecuadas asociadas al cultivo de café. Y en las zonas donde no se requiere algún tipo de sombrío, pues no tenerlo. Uno de los beneficios que tiene vincular un sistema forestal es que los cultivos de café se van adaptando según los pisos térmicos de cada zona para que el cambio climático no afecte la producción y permita que los agricultores conserven el área establecido de café. Estos son algunos factores que debe tener en cuenta al momento de sembrar los árboles en medio del cafetal. Posea vida útil larga, tenga crecimiento rápido, su ramificación sea abundante y con altura que no impida el paso de la radiación solar, tenga raíces profundas y que sea resistente a plagas que puedan afectar el cultivo. En la zona donde se requiera el establecimiento de un sistema agroforestal, los primeros criterios que se deben tener en cuenta es si yo voy a establecer o a renovar por siembra el cafetal, el arreglo espacial. Porque ¿qué me permite a mí determinar el arreglo espacial? ¿Cuántos árboles voy a establecer en la hectárea de café? Y sumado a esto ya determino cuántos árboles de sombrío acompañantes voy a establecer en esa hectárea de café. Ellos no le va a hacer nada, la producción va a ser buena, las malezas nobles evitar la erosión, de que si cae un agua no lave, entonces si está protegiéndose la tierra para la capa vegetal, entonces yo mantengo muy contento con mi sistema.
El sombrío en el cultivo de café permite que el agricultor pueda conservar el suelo y por ende los nutrientes que en él hay. Además de que cuando se presentan precipitaciones altas, el impacto de la lluvia es menor y disminuye la pérdida de nutrientes del suelo, permitiendo que el café sea de mejor calidad con un grano más formado y plantación más sana. El agricultor Julio Grajales nos indica cuáles son los parámetros para sembrar los árboles y la rentabilidad que ha tenido. A 13 metros de palo a palo y así lo tengo yo. Y entonces la barrera de plátano en la mitad de la barrera de guamos y se le hace 2 apodas en cada año, nomás quitándole ramitas, no ramas sino ramitas, para que le entre luz por la copa del árbol hacia el suelo. Me ha servido porque yo últimamente me hicieron tasa y me salió un especial con 87 puntos. Entonces ya que se puede uno mejorar la calidad de café haciendo las cosas bien. Entonces, o sea que yo ya puedo vender un precio más que la base, que si está la base a 80 me van a pagar 20.000 pesos más que la base. Entonces es beneficioso para uno que tiene la forma de este cultivo. Una recomendación que nos brinda el asesor técnico Juan Palacios es que en zona centro, como lo es el departamento de Risaralda, se pueden asociar los cafetales con especies como el guamo, churimo o especies maderables como cedro nogal, incluso árboles frutales, para que el productor logre tener otra fuente de ingreso. Finalmente, esta estrategia de sistema forestal en cultivos de café no solamente permite la conservación del agua y suelo, sino también el bienestar y comodidad de los trabajadores, generando un ambiente más apropiado. El lulo la selva es un híbrido entre el conocido lulo de Castilla y lulo salvaje. Esta variedad fue desarrollada hace más de 20 años por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia con el fin de volver a este fruto más resistente a plagas y enfermedades. Sus principales características están enfocadas en altos contenidos de azúcar, vitamina C y antioxidantes. Esta variedad tiene un uso industrial y su pulpa se comercializa para la elaboración de jugos, mermeladas, aderezos, entre otros. La finca de hoy se trasladó hasta el municipio de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, para conocer los parámetros de calidad que se tienen en cuenta durante la comercialización del fruto, en donde se contemplan estados de maduración, sanidad del cultivo, empaque y transporte. Las características principales que se deben tener en cuenta o parámetros de calidad es el estado de maduración del fruto. Este fruto no se debe dejar madurar mucho porque se abre. Entonces maneja un rango de maduración entre pasar de verde a pintón hasta pintón. Ahí es el punto ideal donde ya ha fijado azúcares y la pulpa tiene alto contenido de azúcar, llegando a hasta 14 grados Brix. Otros parámetros son los que se tienen como con otras variedades de fruta. Frutos sanos, sin enfermedades, sin golpes, sin problemas de contaminación por microorganismos o agentes externos que se obtienen en la poscosecha. En la finca del Teruel, la cosecha se divide de la siguiente manera. Entre los 60 y 90 días posteriores a la siembra se espera la floración. Una vez culmine esta etapa, se dejan transcurrir 5 meses, tiempo ideal para la cosecha. En esta fase final, el fruto debe estar separado del tallo y sin pelusa. La devolución de fruta se hace por frutos verdes que tengan otro parámetro que se me fue, que era el pitón o pedúnculo, que no debe ir en la fruta. El pedúnculo donde va fijada la planta, parte de tallo, como parte de tallo donde la fruta va fijada al tallo. Ese no debe de ir. Y por mal despeluzado, que tenga mucha pelusa alrededor de la corona donde va fijado el tallo, tampoco debe ir ese material externo ahí. Debe quedar en la poscosecha. Hay que limpiarlo al momento de la cosecha, porque él debe ir limpio para inmediatamente hacer un lavado en planta e ingresa a proceso. Esas son las condiciones que exige nuestro cliente para proveerle la fruta. También es importante que el cultivo esté exento de plagas o enfermedades que afecten la calidad del producto.
Lo ideal es que no haya golpes ni manchas, que sea un lulo limpio, sano y bien consistente para poder llevarlo a la despulpadora. El transporte también es vital. De este depende que todo el trabajo anteriormente mencionado valga la pena y no se pierda. Otros parámetros que tienen en cuenta es el empaque, que vienen canastillas que no superen los 20 kilos para que no haya maltrato de la fruta. El transporte, que no esté contaminado por heces de animales o otros agentes externos que se puedan obtener ahí en el transporte de esta fruta, hasta un acopio temporal que hacemos en la asociación para luego despacharlo a la planta de proceso en Tuluá. Anualmente, la Asociación de Productores de Lulo de Santa Rosa de Cabal produce más de 200 toneladas de este fruto. Es por ello que deben cumplir con dichos parámetros de calidad para que la comercialización sea exitosa y genere los ingresos esperados. Hoy estamos en el municipio de Barichara, en el departamento de Santander. En este núcleo de 116 animales chinos santanderianos, durante 3 años han comprobado empíricamente que no se necesitan pastos mejorados, ni adquirir suplementos comerciales y tampoco realizar ensilajes. ¿Cómo se sostienen estos animales? Joseph Vadillo, criador de la raza, nos cuenta. La ganadería, nosotros en esta finca la estamos manejando con un sistema silvopastoril, es muy rudimentario, no estamos haciendo ningún tema de suplementación. Esta raza es una raza muy bondadosa, nos hemos dado cuenta, son animales que son poco exigentes en el tema de sus forrajes, de lo que se alimentan. En esta región, pues sobre todo en las ollas del río Suárez, la vegetación es más bien escasa, entonces son animales que están acostumbrados a ramonear bastante. Entonces eso sí, hay bastante árbol, bastante vegetación que requiere el ramoneo, como lo es el cují, el gallinero, hay diferentes, el uñegato, son arbolitos que botan sus fruticos y los animales los comen muy bien y lo transforman también muy bien. Aquí en la agropecuaria Bucarú se manejan pastos nativos para el pastoreo de los animales y de suplementación solo se usa sal mineralizada a libre consumo. Los pastos, ojalá uno pudiera estar hablando de pastos mejorados, pero son pastos de la región, no son mejorados. Sin embargo, lo que sí hacemos nosotros es hacer una rotación puntual para obviamente evitar el desgaste en los potreros, pero no se suplementan, entonces esos son costos pues que obviamente nos garantizan a nosotros no tener que invertir de más en el lote. Estos ejemplares bovinos están acostumbrados a utilizar las ramas como alimento y la poca comida que ingieren la transforman rápidamente en masa muscular y en leche. Ciertos estudios realizados por la Mesa Técnica del Chino Santanderiano y algunas universidades han demostrado que esta línea genética criolla autóctona del municipio de Santander, con solo pastoreo, ha alcanzado a ganar entre 500 y 600 gramos por día. Se cree que manejando pasturas mejoradas y una mayor suplementación puede llegar a aumentar 1 kilo o 1 kilo 200 gramos por día. Si ustedes se dan cuenta de las calidades y las cualidades que tienen, genéticamente hay animales que te están botando doble musculatura, que es un tema muy interesante. Se están haciendo unos programas de control de peso y se están iniciando unos procesos de mediciones para poder tener más datos que nos ayuden a tener certeza y documentar lo que nos hemos dado cuenta empíricamente en la finca. Según criadores y promotores de la raza, los bovinos chino santanderiano y sus cruces han desarrollado una adaptabilidad sobresaliente, lo que permite que soporten suelos y pastos pobres, desarrollando la habilidad de suplir sus necesidades básicas, digiriendo fácilmente forrajes toscos. Algo que beneficia directamente a los productores, pues hace que los gastos de producción sean prácticamente nulos. Ahora bien, la facilidad del manejo nutricional con estos animales, además de buenas ganancias de peso, ¿cómo se ve representada en beneficios para el ganadero? Están pariendo todos los años. Eso nos representa a nosotros un ternerito cada año
y los pesos de nacimiento son pesos muy promedios de 26 a 28 kilos, es decir que no hay problemas normalmente de partos, son partos naturales normales, no hay partos distóxicos ni nada de eso que vaya a afectar las vacas, son vacas muy saludables y después de ese peso de nacimiento es muy interesante ver cómo el animal se desarrolla rápidamente y estamos generando pesos al destete entre 180 y 200 kilos. Hemos llegado a tener animales que se han destetado con 220 kilos a pura leche. Con 0 inversiones en su alimentación y poca en su suplementación, las vacas de esta raza alcanzan a dar entre 6 y 8 litros de leche, por lo que alcanzan a cumplir el doble propósito en la ganadería. Y hoy es un buen día para agradecerle a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa y que están pasando un momento muy difícil debido a las fuertes lluvias que dañan los cultivos, también las vías. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a continuar recorriendo esta finca que se llama Ecoparque El Gaitero y vienen muchos turistas. Hasta pronto.